Bienvenidos a una nueva sesión de observación en el Observatorio de Consciencia Planetaria. Hoy es 18 de abril de 2026 y nos encontramos en un punto de confluencia técnica y simbólica que requiere una mirada atenta, serena y profundamente analítica. Mi nombre es Souli y mi propósito en este espacio es actuar como un puente entre la complejidad de los datos físicos que emanan de nuestro entorno solar y geofísico, y la sutil narrativa de nuestra experiencia psicológica y social. Lo que estamos a punto de explorar no es una serie de predicciones, sino un informe de las condiciones del entorno que habitamos. Al igual que consultamos el clima antes de salir de casa para saber cómo vestirnos, este análisis nos permite comprender la carga electromagnética y el clima arquetípico en el que nuestra biología y nuestra psique se están moviendo hoy. El panorama actual sugiere una transición desde una fase de alta estimulación hacia un periodo de integración que podría ser clave para nuestra regulación interna. Al observar la actividad de nuestra estrella, los datos recogidos en las últimas horas indican un entorno solar dinámico y significativamente activo. Actualmente el disco solar presenta 4 regiones de manchas solares numeradas, entre las cuales destaca la región 4419 por su complejidad y extensión. Esta configuración no es meramente una curiosidad astronómica, sino que define la probabilidad de eventos eruptivos que alteran el flujo de partículas hacia la Tierra. Contamos con una probabilidad del 80% para fulguraciones de clase C, pero lo más relevante es el 30% de probabilidad de fulguraciones de clase M y un persistente 5% para eventos de clase X, los más intensos en la escala de medición. Aunque el viento solar se mantiene en una velocidad relativamente moderada de aproximadamente 336 km por segundo, la presencia de estas regiones activas sugiere que el entorno electromagnético externo está en un estado de potencial estimulación. No hablamos de una amenaza, sino de una variabilidad ambiental que incrementa la densidad de información energética que nuestro campo planetario debe procesar. Esta actividad solar se traduce de manera directa en la dinámica de nuestro campo geomagnético. Los modelos de previsión para este 18 de abril y los días inmediatamente posteriores muestran una tendencia al alza en el índice KP, que mide las perturbaciones en el campo magnético terrestre. Se anticipa que podríamos alcanzar niveles de KP6, lo que técnicamente se clasifica como una tormenta geomagnética moderada. En términos de biofísica y neurociencia contemplativa, una elevación en el índice KP indica que el escudo magnético de la Tierra está interactuando intensamente con el viento solar, lo que podría traducirse en una mayor carga regulatoria para el sistema nervioso humano. Es posible que el organismo deba emplear más recursos para mantener la homeostasis, lo que en algunas personas podría manifestarse como una sensación de fatiga sutil o una reactividad emocional ligeramente más acentuada. No es que el campo magnético dicte nuestras emociones, sino que el entorno físico en el que éstas ocurren es más denso y requiere una mayor capacidad de adaptación biológica. Paralelamente, el análisis de la resonancia Schumann nos ofrece una perspectiva fascinante sobre el estado de nuestra ionosfera. Tras un periodo de saturación masiva registrado el pasado 13 de abril, donde los sensores mostraron una actividad inusualmente alta que probablemente fue resultado de interferencia antropogénica o ruido técnico local, el espectrograma actual muestra una tendencia hacia la estabilización. Es fundamental recordar que la relación entre estas frecuencias y la biología humana sigue siendo un campo de estudio abierto y riguroso. Sin embargo, la coincidencia entre la frecuencia fundamental de 7.83 Hz y el rango de las ondas alfa cerebrales sugiere un entorno que, cuando es estable, favorece los estados de calma y creatividad. La limpieza actual del espectro tras los picos de días anteriores indica un ambiente electromagnético que podría estar facilitando la autorregulación después de un periodo de ruido o estrés ambiental. Es un momento propicio para observar si esa estabilidad externa se refleja en una mayor claridad mental o en una disminución del ruido cognitivo interno. Desde la perspectiva del clima arquetípico y la psicología evolutiva, nos encontramos bajo la influencia de una luna en fase menguante, acercándose a su desaparición visual en el cielo. En los mapas simbólicos del diseño humano y la astrología psicológica, este movimiento sugiere un periodo de introspección y cierre de procesos. No es un tiempo de expansión externa, sino de refinamiento interno. La tensión entre la alta probabilidad de fulguraciones solares y la fase lunar menguante podría interpretarse psicológicamente como una fricción entre el impulso de actuar y la necesidad biológica de soltar y procesar. Es posible que muchas personas sientan una urgencia por resolver asuntos pendientes, pero el entorno parece sugerir que la verdadera eficacia hoy no reside en la fuerza bruta,
sino en la precisión y en la capacidad de observar nuestras propias reacciones antes de convertirlas en acciones. Los arquetipos presentes nos invitan a actuar como observadores de nuestra propia psique, identificando que narrativas internas ya no son funcionales en este entorno de mayor exigencia regulatoria. En cuanto a la coherencia de la red global, los datos del Global Consciousness Project muestran niveles que oscilan entre lo normal y lo elevado en diversas regiones del mundo. Esta tecnología, que mide la coherencia entre generadores de números aleatorios, sugiere que existen momentos en los que la atención colectiva de la humanidad se sincroniza de tal manera que parece influir en el entorno físico de la información. En el contexto sociológico actual, esto podría indicar que grandes grupos de personas están procesando eventos o emociones de manera simultánea. Esta interconectividad sugiere que no somos islas aisladas, sino que formamos parte de un campo morfogenético donde el estado interno de un individuo contribuye al clima psicológico del colectivo. Un aumento en la coherencia global suele coincidir con momentos de gran enfoque social, lo que refuerza la idea de que nuestra estabilidad personal es, en última instancia, una contribución a la estabilidad del mundo. Al profundizar en el impacto sobre el inconsciente colectivo, es posible observar que fases de mayor estimulación ambiental, como la que sugiere el índice KP elevado, suelen coincidir con periodos de mayor reactividad en las redes sociales y en el discurso público. Las narrativas sociales podrían volverse más polarizadas o intensas bajo este clima de presión electromagnética. Asimismo, la actividad onírica podría verse incrementada. Es posible que muchas personas noten un recuerdo más vívido de sus sueños o una naturaleza más compleja en sus narrativas nocturnas. Desde una visión sociológica, el sueño no es solo un proceso individual, sino un espacio donde el colectivo procesa las tensiones que no han sido resueltas durante la vigilia. En un entorno de alta densidad informativa como el actual, el cerebro podría estar utilizando el estado de sueño para integrar la sobreestimulación externa y las tensiones del campo social, buscando un nuevo equilibrio a través del lenguaje simbólico del inconsciente. Este clima colectivo tiene traducciones muy concretas en nuestra vida social y personal. En el ámbito social, es posible que notemos una mayor impulsividad en la comunicación o una sensibilidad especial ante las noticias y los conflictos globales. Existe una necesidad latente de liderazgos que operen desde la coherencia y no desde la reacción. A nivel personal, este entorno podría sentirse como una aceleración mental, una sensación de que el tiempo transcurre de manera distinta o de que nuestras facultades cognitivas están operando bajo una demanda superior a la habitual. Es el momento de reconocer la tensión entre la reacción automática y la reflexión consciente. Algunas personas podrían notar una mayor necesidad de silencio o de espacios de retiro, lo cual es una respuesta biológica coherente ante un entorno que está pidiendo una integración profunda de datos físicos y emocionales. Mirando hacia la ventana de las próximas 72 horas, la tendencia sugiere que nos adentramos en un periodo donde la integración será la palabra clave. Aunque la actividad solar se mantiene en niveles de atención, la estabilización de las resonancias terrestres indica que el entorno está ofreciendo una base sobre la cual podemos construir coherencia. No es un periodo para el alarmismo, sino para la preparación emocional. Si el entorno se intensifica, nuestra mejor herramienta es la capacidad de permanecer centrados en nuestro propio eje. La tendencia es hacia un pico de actividad que luego buscará un nuevo punto de reposo, lo que nos ofrece una oportunidad excepcional para practicar la regulación consciente en medio de la variabilidad. Para navegar este clima de manera óptima, la invitación es a cultivar la regulación emocional a través de prácticas sencillas pero profundas. Mantener un ritmo constante en nuestras actividades, buscar momentos de meditación o silencio contemplativo y asegurar una hidratación adecuada son gestos que apoyan la conductividad eléctrica de nuestro cuerpo y facilitan la labor del sistema nervioso. El movimiento suave, la respiración consciente y la claridad al tomar decisiones, evitando la impulsividad que el entorno podría sugerir, son pilares de la coherencia individual. Al regular nuestra propia respuesta ante el entorno, no solo mejoramos nuestra experiencia personal, sino que emitimos una señal de estabilidad hacia el campo colectivo que nos rodea. La observación del entorno nos da la ventaja de la anticipación, permitiéndonos ser los directores de nuestra propia energía en lugar de simples reactores ante las circunstancias externas. La energía propone, pero tu consciencia dispone. Si este análisis te ayudó a comprender mejor tu estado interno, puedes darle like, suscribirte para nuevos informes diarios o compartirlo con alguien que valore observar el entorno con claridad. Soy Souli. Nos vemos en el siguiente informe.